La parte del Islam. Tengo que decirles que es mucho, ha sido toda una semana leyendo cosas muy interesantes de esta gente. Interesantes no quiere decir verdaderas, ¿no? Interesantes precisamente por la especulación, y interesantes también por lo que ha generado en el mundo, interesantes también por lo de común que tienen con las Sagradas Escrituras nuestras y con la Biblia, algunas cosas, interesantes por muchos aspectos. El hermano tocó la semana pasada los aspectos básicos prácticamente del Islam, sus principios, sus fundamentos, sus pilares, sus orígenes, sus libros, sus profetas, sus creencias, sus tiempos, sus orígenes, en fin. Y sería muchísimo, porque es una religión muy grande en el mundo en este momento. Muchos de los aspectos. Yo, después de haber leído tanto y orando al Señor, pues, en compañía también de consejos de los hermanos, pues no, aquí hay más o menos unas 16 páginas. Aquí en estos tres, de los cuales voy a tratar de tocar algunas cositas, para complementar algunas cosas aquí. ¿Cuál es el objetivo de que aquí algún día se hable del judaísmo? ¿Cuál es el objetivo que aquí algún día se hable de los testigos de Jehová? ¿Cuál es el objetivo de que aquí algún día se hable de los pentecostales unitarios, los no unitarios, en fin? Precisamente que todos nosotros conozcamos y nos contextualicemos y sepamos con quiénes estamos hablando, porque es que nosotros a todo el mundo tenemos que predicar y enseñarle la palabra, es lo que yo creo, ¿no? Entonces tú tienes que saber con quién estás hablando, qué cree esa persona. Es muy difícil. Yo recuerdo que en algún momento algún hermano cristiano antiguo me decía a mí personalmente: no, hermano, los musulmanes sí que los trate Dios mismo. Uf. Pero es que resulta que la Biblia dice que se predicará este evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Hay una responsabilidad muy grande. Tú tienes que ir hasta Turquía o hasta Irán o a Irak a predicarle a un musulmán. No. Y Colombia está llena también de musulmanes, por todos lados los hay. Tú vas a tener la oportunidad de sentarte algún día a compartir con ellos. Entonces por eso es importante que uno sepa y uno se familiarice con muchas de las, no solamente las creencias, sino los términos que encierran ellos. De manera que voy a hacer algo de generalidad, un recuerdo de algún par de términos en esos 5 minutos primeros. Considera importante tocar algo de la escatología por el papel tan continuo que juega el Señor Jesucristo en la escatología de ellos. Y por último, tocar algo de la violencia de ellos, yihad, un término que todos escuchamos, la yihad, y lo asociamos con la guerra santa, el porqué de la violencia y porqué de su crecimiento, el crecimiento de los musulmanes en este tiempo. Esperamos que en 45 minutos podamos tocar esos puntos. Vamos a hacerlo enriquecedor, ustedes me enseñarán, porque aquí habrá gente que sabe de pronto más que eso. Tiene que haberlo muchos. Recordamos Islam, que significa sumisión, ¿okay? Rendición a Alá. Recordamos musulmán, ubicándonos un poquito, que es el practicante del islamismo, ¿okay? Es del término árabe muslim. De pronto algunos no vinieron el domingo pasado. Recordamos Alá, es la palabra que utilizan para Dios. Es el mismo origen de la palabra semítica el, Allah, con doble L terminado en H. Entonces se refieren como él. Y es el mismo origen de la palabra semítica, incluso de la cual se nombra al Dios Jehová, él. El Corán, recordamos, el texto sagrado de ellos, que significa recitación. En algunos también lo transliteran ellos como Al-Corán o Corán. Según los musulmanes contiene la palabra de Dios, ya lo dijo el hermano, lo enseñó, que son las revelaciones al profeta Mahoma. Mire usted qué curioso. Recordemos, los islámicos, ubiquémonos otra vez, los musulmanes, creen absolutamente. Mahoma creía en Jesucristo, tenía que leer mucho de la Biblia. Tenía que saber, perdón, es muy agresivo al decir que creía en Jesucristo, conocía. Porque es que ellos aceptan a Moisés con la ley, a David con los salmos, a Jesucristo con los evangelios y por último a Mahoma con el Corán. Entonces estamos ubicados de qué estamos hablando, ¿verdad? Por eso la similitud es una religión abrámica.
El término califa, es importante que lo recordemos, los califas son líderes espirituales, líderes religiosos de los musulmanes. Significa, se traduce como representante, es un cargo de sucesor y delegado del profeta Mahoma. Es como sucesor, pero no tiene la condición de profeta. ¿Ok? No lo toman como profeta. Sin embargo, hay una cantidad de contradicciones en el Corán tremendo, porque eso luego les aconsejaré, algo tocaré de las contradicciones, porque el tema es que precisamente por ahí nos podemos nosotros agarrar para tocar mucho, para poder entrar con el Evangelio. ¿Sí? De hecho, ellos, por ejemplo, dicen que Dios es un Dios que no tiene relación directa con la humanidad, por lo tanto nadie le conoce, pero en otras partes del Corán dice que el profeta lo conoce, y que algunos profetas lo conocen, en fin. Se ha considerado que un califa tiene el mismo rango que un emperador, casi es como el papa en su momento para los católicos. Y el califato, pues el papado, aunque el califato es el sistema de gobierno del califa en su... Entonces tú te vas a ir encontrando con esa serie de términos, que son los hadís o hadices. ¿Por qué estoy trayendo estos términos? Porque surgen en el transcurso de la charla, y surgirán cuando tú escuches o hables con un musulmán. Son el pilar fundamental de la Sunna. Oiga esto, su texto es el Corán, ¿no? No sé si tú tocaste algo de los hadices o hadices, no, bueno, el texto es el Corán, ¿ok? Que es el sagrado, revelaciones al profeta, pero resulta que los sucesores y los amigos que anduvieron con Mahoma compendiaron, recogieron todos esos dichos y conversaciones, de manera que son el hadiz, son los pilares fundamentales de la Sunna, que es la segunda fuente de la ley musulmana después del Corán, y que significa conducta o manera de comportarse o costumbre. Un hadiz es una narración o referencia. Literalmente significa un dicho o conversación que para el Islam representa dichos y acciones del profeta Mahoma. Entonces están concentrados en la Sunna, que es otro texto que es pilar fundamental para ellos después del Corán. Eso después origina un poquito de división entre sunitas y chiitas, ahorita lo vemos, para que se vayan familiarizando con el tema. La historia de la división del Islam entre sunitas y chiitas, ya viniéndonos hacia este tiempo, por allá en los años 632, 632 después de Cristo, luego de la muerte de Mahoma, hubo el cuestionamiento de quién sucedería. Tenía que ser una persona de la familia de Mahoma, muy cercana a Mahoma. Algunos inmediatamente, por la cercanía y por el conocimiento que tenía, pensaron que el sucesor debería ser el yerno de Mahoma, que era Ali. Estos son los chiitas. Un gran número, la mayoría, no estuvieron de acuerdo y creyeron que tenían que dirigirse y dejarse guiar por la Sunna, que les aconsejaba la Sunna, pero que también tenía que ser algo de familiar a Mahoma. Y entonces ellos aceptaron al primer califa o sucesor de Mahoma como el califa, el Abu Bakr o Abu Bakr, y otros dos antes de Ali. Hubo tres sucesores para los chiitas antes de Ali, para los sunitas, para los sunitas. Para los chiitas el primero fue Ali. Entonces ahí empezó una división grande, de manera que hay dos subramas grandes entre los islámicos, que son los sunitas y los chiitas. Y tú vas a encontrar en los países de allí, del lejano oriente, pues del oriente, en estos países islámicos, vas a encontrar países obviamente sunitas y chiitas en ambos países, en un mismo país. Vas a incluir, miremos algunos datos curiosos. Es muy largo este tema, pero bueno, los datos más curiosos. Los sunitas constituyen más o menos el 87% del Islam, mientras los chiitas el 13% en su momento. Y los países en donde predominaba el número de sunitas era, escuchen, Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, los Emiratos Árabes, Egipto, Túnez, Qatar, Libia. Y los chiitas, Irán, Irak, Azerbaiyán, Bahrein y Líbano. Hoy, aunque usted encuentra, como le digo, sunitas y chiitas en ambos países,
los dos en un mismo país. Algo curioso, por ejemplo, Siria es un país con predominio sunita, pero gobierno chiita. Bahrein es un país con predominio chiita, pero el gobierno es sunita. Cosas que uno no entiende, ¿no? Aquí en el occidente. Pues a mí me cuesta trabajo entender eso. ¿Y allá también son electos? Sí. ¿También son elegidos democráticamente? No. No. Allí los califas son sucesores por no sé, son tipo elección entre los mismos líderes religiosos. ¿Perdón? Teocráticos, son gobiernos teocráticos, exactamente. A ver, las organizaciones, esas subramas importantes, aquí hay algún dato importante para que nos vayamos ubicando, más. Hay una subrama grande dentro de los sunitas que son los wahabitas, Wahhab, con H intermedia, wahabitas, que vienen de Mohamed Wahhab. ¿Por qué este término es importante? Porque es que este señor, con el acercamiento con una familia saudí, un jeque multimillonario, tuvo muchísima aceptación y dominaron en países como Arabia Saudita y son petroleros. El wahabismo se considera, es creado por el reformador religioso Muhammad Wahhab en el siglo XVIII. Su auge es la pronta relación con la Casa de Saud y el apoyo mutuo que se brindaron. Ahora tiene influencia por todos los lados del mundo, o sea, porque por el dominio económico, por la expansión del petróleo, se expandieron por todo el mundo y han logrado tener dominio económico en muchas partes. De manera que ellos tienen influencias. Y a ellos es que se les culpa, o se les tilda de la influencia del terrorismo, el terrorismo global. Ellos han inspirado la ideología del Estado Islámico. Ese término es importante que lo tengamos en cuenta. Ojo, dentro de los musulmanes hay divisiones grandísimas porque los musulmanes tradicionales, conservadores del mensaje de paz y hermandad, no están de acuerdo con la violencia, por ejemplo, del grupo Al-Qaeda. ¿Ok? Entonces, a nivel interno hay una lucha grande entre los islámicos. Y grandes líderes en todo el mundo cuestionan esa violencia, ¿no? En Argentina, en Estados Unidos, sobre todo los que se han venido para el occidente, para el América y América del Sur. Más adelante miraremos que precisamente por ese lado es que viene esa tendencia, esa curiosidad de tanto joven de meterse al Islam, a conocer por lo menos del Islam. Entonces, las organizaciones sunitas, por ejemplo, las organizaciones sunitas más conocidas, cuando usted escucha el nombre Al-Qaeda, Hamas, Talibanes, el Estado Islámico y los hermanos musulmanes, esas son organizaciones sunitas. Y organizaciones chiitas, están los imanes o imames, ismaelitas, drusos y saidíes, organizaciones casi como clanes o tribus, obviamente por diferencias en lo que tiene que ver con la Sunna y con el Corán. La guerra en Irak, mire, hay algo interesante. La revolución islámica en Irán en 1979 generó que en Irán triunfara el gobierno chiita. Irán es más chiita, y desde allí Irán era más, en los momentos de conveniencia, era más aliado hacia los estados del occidente como Estados Unidos, mientras que Irak no. Solo hasta la guerra del 2003 en el Golfo Pérsico, la guerra de Irak, en donde se pudo liberar y había ese conflicto interno entre todos los habitantes de ese país. Algunos, no vaya a creer, eran supremamente enemigos de Saddam Hussein. Entonces solo hasta el 2003 la intervención de Occidente permaneció esa mayoría chiita llegar al poder después del régimen sunita de Saddam Hussein. Tienen piedras de tropiezo entre ellos, por ejemplo, el culto a los imán. Esta doctrina del imanato o imamato es una característica clave del chiismo.
y es el principal desacuerdo con los sunitas. Yo sé que estos términos pueden molestar un poquito, pueden incomodar, pero nos estamos ubicando más o menos, ¿cierto? Islam, musulmanes divididos entre sunitas y chiitas por la diferencia primero del sucesor, quienes se aferran más a la suna, quienes no, ¿ok? Entonces, de manera que los chiitas por lo menos creen que los imanes son líderes espirituales infalibles en todos los asuntos, actos, principios y creencias que son intermediarios entre el pueblo y Dios. Ellos están esperando la llegada del 12º imán. Eso algo lo miraremos ahorita en la escatología. Para los sunitas esta concepción no es válida, ya que sostienen que el concepto de adoración directa es hacia Allah sin ningún intermediario. Eso ha generado para ellos en el Islam innovaciones indebidas. Consideran que los chiitas meten innovaciones indebidas. Ella haciéndose una idea del conflicto interno que hay entre ellos mismos, conflicto religioso entre ellos mismos. Los sunitas no permiten el matrimonio temporal. Estamos hablando de unas piedras de tropiezo. Los chiitas permiten el matrimonio temporal. Todo es a conveniencia de los hombres, obviamente. ¿Sí? Ya conocemos mucho de la condición de la mujer en aquellos países. Los lugares de peregrinación son comunes. La mezquita que queda en la Meca, de Masjid Adram, la mezquita del mismo profeta Mahoma en Medina, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Pero los chiitas, además de estas tres mezquitas, peregrinan también al mausoleo del imam Hussein en la ciudad, en Irak. En eso también tienen diferencia. Hay un término también importante que quiero que, si hay alguna cosita que quieran decir en el momento, díganlo. Si hay algún aporte que quieran hacer, háganlo. Si hay algún cuestionamiento, si hay algún cuestionamiento, alguna pregunta, entre todos lo resolvemos. Dígame, cierto. Sí, una cosita, yo tengo entendido que la cultura musulmana, digamos, los preceptos de ella como tal no es dado a la violencia, pero ¿por qué esos pueblos son tan violentos? Exactamente, ahora que toquemos algo de la yihad, vamos a salir de los términos, tocamos algo de la escatología que me pareció interesante y tocamos al final el tema de la violencia. ¿Ok? Le agradezco. Hay un término importante que para ellos, y lo escucharemos también, que es, entre comillas, la gente del libro. ¿Habían escuchado eso? La gente del libro. Bueno, pues es que nosotros tenemos en común, ellos tienen en común con los judíos, con cristianos y con algunos zoroastristas, algunos por ejemplo, el tema de la religión abrahámica. Entonces los que aceptan la ley abrahámica, la ley de Moisés, pero no aceptan el Corán, pues son la gente del libro. Entonces los judíos, y entre ellos los cristianos, porque aceptamos el Antiguo Testamento, nos llaman la gente del libro, y tenemos cierta aceptación entre la religión islámica, obviamente entre los pacifistas. Con ese término vamos a encontrar la gente del libro. Es el nombre con que el Islam se designa a las creyentes en religiones abrahámicas o monoteístas. Obligatoriamente tienen que ser monoteístas. Ellos son una religión, ellos nos tildan a nosotros de politeístas por la Trinidad, ¿no? Aunque nosotros sabemos que no estamos hablando de dioses, sino solo Dios. Ellos no entienden eso. Pero son religiones abrahámicas o monoteístas, se le llama la gente del libro, que es la ley de Moisés. Según algunas interpretaciones del Corán, merecen mayor respeto, para ello merecen mayor respeto que los demás del mundo que son idólatras o politeístas, que viven en territorios no musulmanes, la gente del libro. En España, Egipto, en su próximo oriente, los judíos que viven en sus propios barrios, en Yemen, en fin. Y hay un término también que es importante que conozcamos, que es la yitzia, con Z, Y-I-Z-I-A, yitzia. ¿Lo habíamos escuchado? Yo no lo había escuchado, créanme, en esta semana de investigación, ese término no lo había escuchado. La yitzia es un impuesto que pagan estas personas, la gente del libro.
y gozan de la protección de la nación islámica. Y se les considera ciudadanos libres de practicar su religión, pero tienen que pagar la jizya. ¿Por qué toco este término? Porque es que ahora en la escatología vas a encontrar un texto en el Corán donde dice, y ya no habrá más jizya. En aquel tiempo, cuando ya todo pase, entonces van a estar libres de pagar su impuesto. Esos textos del Corán son bien curiosos. Hermano, ¿Sí? la jizya es para aquellos que no profesan ser. Sí, no son islámicos. Son la gente del libro y son obviamente monoteístas que son aceptados por ellos. Es una especie de diezmo, no sé la cantidad, pero es un impuesto que tienen que pagar. No sé si tú sabes de eso o más. Bueno, estos términos quería que nos ubicáramos un poquito, ¿no? Lo que es los sunitas, los chiitas, recordar bien qué es el Islam, recordar bien sus pilares, ya lo tocó el hermano, y por qué los aspectos comunes entre los que conocemos el Antiguo Testamento, ¿no? Mirando aspectos de la escatología, les digo, hermanos, que tanto el Islam como la cristiandad esperan el retorno de Jesús al final. Al final de los tiempos, ambos esperan que ocurran pruebas y tribulaciones en ese tiempo. Muchos son similares en las escrituras, de ellos y las nuestras. Nosotros los cristianos creemos, no necesitamos estudiarlo hoy, los creyentes en el Señor Jesucristo, los creyentes en el Evangelio, como el Salvador, la encarnación de Dios mismo. Y ambas religiones enseñan que el retorno de Jesús está precedido por una grandiosa y poderosa figura de falsedad llamada para ellos el Mashiach Adayai. Mashiach Adayai, que es el anticristo para nosotros. Es el falso Mesías. Eso traduce. Fíjese usted, qué curioso. Eso quiere decir que Mahoma, estoy especulando, porque no he leído de él mucho, conocía las Escrituras y conocía el Apocalipsis. Recordemos, ¿no? Años 600 de nuestra era. ¿Ok? El Islam ve el retorno de Jesús como la culminación de su vida, porque vimos que ellos creen que él no murió realmente, ¿verdad? Para ellos él no murió, no pudo haber muerto porque la crucifixión no puede ser de un profeta. Para ellos él no murió, sino que fue raptado al cielo por el Señor de la misma manera, raptado, elevado así literalmente, y tiene que regresar a terminar la vida. Más adelante miraremos que ellos están completamente convencidos por unos textos de Mahoma, en donde debe vivir como 40 años más. De hecho, él va a morir a los 75 años, Jesucristo. Entonces él tiene que regresar, por eso esperan la segunda venida de Jesús, el Hijo de María, y siempre se refieren a Jesús, el Hijo de María, la paz sea con él. Esa es una frasecita importante para tener en cuenta dentro del Islam. Siempre que se refieren a un profeta, una persona obviamente de aceptación espiritual entre el Islam, hay que agregarle la frasecita, la paz sea con él. Siempre van a escuchar que un islámico va a decir, Jesús, el Hijo de María, la paz sea con él. Mahoma, la paz sea con él. Es una frase religiosa. Ve el retorno de Jesús como la culminación de su vida y su misión, la cual dejó incompleta. Creen que Jesucristo dejó la obra incompleta y tiene que venir a completarla. Eso lo dijo Mahoma. Su gobierno, y va a instalar un gobierno. Su gobierno será testigo de la invasión de Gog y Magog, términos conocidos para nosotros, al final de los tiempos. El fin de Gog y Magog anunciará el comienzo de una hegemonía mundial en la cual todos creerán, o al menos se someterán en su reino, al representante de Dios. Él gobernará la ley de Dios como fue enseñada por Muhammad. Cristo tiene que venir a hacer cumplir la ley de Mahoma. Es la enseñanza. En sus 40 años que le faltan de vida en la tierra. Estamos hablando de la visión del Islam.
Muchos de estos eventos, a ver, en este periodo de tiempo habrá abundancia para todos. Es un gobierno que va a establecer que es el gobierno de Jesús, el Hijo de María. Habrá abundancia para todos a lo paso y a lo ancho del mundo, y paz a lo ancho y largo del mundo. Y un tiempo después de que Él muera, miren la visión escatológica, y sea enterrado, los musulmanes serán atrapados por una brisa y llevados al más allá. En la tierra quedarán los incrédulos y solo ellos serán testigos del capítulo final del mundo. Esto que estoy leyendo son escritos de un islámico pacifista en Argentina, líder de una mezquita en Buenos Aires. O sea que le está enseñando realmente su visión. Muchos de estos eventos están concebidos incluso en el judaísmo. Que sabemos que para el judaísmo neto Jesucristo no fue el Mesías, entonces ellos esperan el Mesías. Y ven y ambos, tanto el judaísmo como el islamismo, ven la venida del Mesías para unir y reunir a todos los creyentes en los confines del mundo. Bueno, para los judíos realmente el Mesías tendrá que ser judío. Para los musulmanes representa la defensa del Islam puro, separando a los hipócritas de los creyentes. Miren, los cristianos creemos que Jesús está vivo, murió y resucitó, y que ya no morirá otra vez. En el Corán, claro, dice que los judíos sostienen en el Corán que los judíos sí aceptan que mataron a Jesús. Dice el texto, nosotros matamos a Jesús, el Hijo de María, mensajero de Dios. Dice el Corán que los judíos dicen. Sin embargo, Dios les responde. Estamos hablando del Corán capítulo 4, verso 157. Es bien curioso. Estos capítulos y versículos tienen un nombre: Azoras y Aleyas. Los capítulos son Azoras y los versos son Aleyas. Entonces sería la Azora 4 y la Aleya 100. Pero bueno, no somos islámicos aquí, ¿no? Pero dice que Dios les niega eso. En el mismo Corán Mahoma escribía: pero no le mataron ni le crucificaron. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. Escrito por Mahoma. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y en verdad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Dios es poderoso y sabio, dice el Corán. Pues no pueden aceptar la muerte de Jesús. Dice el Corán, ellos aceptan, los musulmanes, que Jesucristo fue raptado a la edad de 33 o 34 años de edad. Entre la gente del libro no habrá nadie que no crea en Jesús antes de su muerte. Cuando descienda otra vez a la tierra, el día de la resurrección atestiguará contra ellos, dice el Corán, en el verso 159 del mismo capítulo. Fíjese usted el papel del Señor Jesucristo en medio de los islámicos. Lo que pasa es que ellos no lo aceptan como Hijo de Dios, ni como lo entendemos nosotros, como nos lo enseña la Biblia, como es. Vamos teniendo en cuenta esos aspectos a la hora que tengas que hablar con un islámico. Mire un texto interesante. Tenemos que ir mirando el tiempo. Dios dijo a Jesús, el Hijo de María, la paz sea con él: te tomaré y te ascenderé hacia mí, te libraré de los incrédulos y haré prevalecer a los que te han seguido por encima de los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre lo que discrepabais. Corán 3:55. Textos escritos por Mahoma. Y habla de María. Dice: cuando los ángeles dijeron: oh María, Dios te albricia con su palabra, su nombre será el Mesías Jesús, hijo de María. Será distinguido en esta vida y en la otra, porque esa otra es la que tiene que venir a vivir nuevamente.
y se contará entre los más próximos a Dios, hablará a los hombres desde la cuna y siendo un hombre maduro, y se contará entre los virtuosos. El mismo capítulo del Corán. Observe usted que Jesucristo era quizá la figura más importante para ellos, hasta Mahoma. Ahora ellos ven en el texto de Juan 17, cuando Jesucristo habló de vendrá otro consolador, no los dejaré solos, creen que realmente estaba hablando de Mahoma. No sé si lo alcanzaron a tocar, yo no pude estar el domingo pasado. Y Mahoma es más importante que ellos para Jesucristo. Pero qué curioso, dicen que el único que podrá derrotar al término este del anticristo es Jesús, que era el verdadero Mesías. Miren lo que enseñan, es que aquí hay unos textos más adelante, y yo cada vez que leo eso digo, bueno, pero esto es muy fácil, coger a un solo, obviamente que no te vas a enfrentar a cinco islámicos al tiempo, ¿no? Vas a llamar a uno solito, lo vas a coger y ven, leamos el Corán. ¿Qué papel juega Mahoma y qué papel juega Jesucristo? Pero ¿y entonces por qué el verdadero Mesías es Jesucristo y por qué solo Él puede acabar con el anticristo? Porque solo aceptan ellos. Tengamos en cuenta eso. Dice Mahoma, no hay profeta entre él, Jesús y yo, él descenderá. O sea que desde Mahoma hasta la segunda venida de Jesús no hay más profetas. Él permanecerá en el mundo por 40 años y luego morirá, y los musulmanes ofrecerán la oración fúnebre por él. En el momento final aparecen dos personas. Importantes también, fíjese usted. Ellos hablan dentro de uno de los hadices de un califa Hamad. Dicen que hay 10, estos son fracciones recogidas de los dichos de Mahoma, que hay 10 signos al final del tiempo. La hora no vendrá hasta que veáis 10 signos, 2 puntos: el humo, el falso Mesías, la bestia, el sol saliendo por el occidente, el descenso de Jesús, hijo de María, Gog y Magog, los 3 temblores, uno en oriente, uno en occidente y uno en Arabia, al final de los cuales el fuego saldrá desde la dirección de Adén y llevará a la gente al lugar de su asamblea final. Mire ese texto. Entonces, al final hay el surgimiento de dos personajes antes de la venida de Cristo, que es el Mahdi y el falso Mesías. El Mahdi, que es una persona que tiene que ser de la familia de Mahoma. Un grupo de mi gente, dice el texto, un grupo de mi gente no cesará de luchar por la verdad y prevalecerá hasta el día de la resurrección. Y Jesús, el hijo de María, descenderá y su líder dirá: ven, guíanos en la oración. Y aparecerá también el falso Mesías, que es el Masih Adayal. Bueno, muchas cosas pudiéramos hablar de ellos. La escatología es bien grande, bien completa para ellos. Habla de trompetas al final de los tiempos también. La venida de Jesús y la muerte del falso Mesías. Pero hay algo curioso. Llega el momento en que Jesús tiene que correr a esconderse en las montañas con sus seguidores. Y al final Dios le da el poder de poder acabar con el falso Mesías, con el anticristo. Luego un agente que Dios ha protegido vendrá a Jesús, hijo de María, y él limpiará sus rostros y le informará de sus rangos en el paraíso. La victoria final de Jesucristo. Descenderá en un minarete blanco. Este minarete debe ser un caballo. Otro texto del Corán. Dios enviará al Mesías, hijo de María, que descenderá en el minarete blanco en el lado oriental de Damasco, vistiendo 2 prendas levemente teñidas con azafrán, sus manos descansando en las alas de los ángeles. Cuando baje su cabeza, gotas de transpiración caerán de ella, y cuando la levante, cuentas como perlas
derramarán de ella. Cada incrédulo que las huela morirá y su aliento llegará tan lejos como él puede. Y en otro hadiz dice, ciertamente el tiempo de la oración vendrá y luego Jesús, hijo de María, descenderá y los liderará en oración. Cuando lo vea el enemigo de Dios empezará a disolverse como la sal lo hace en el agua. Amados hermanos, la escatología es bastante compleja, bastante larga. Son muchos los textos. Viene la invasión de Gog y Magog, viene la trompeta final, el fin de Gog y Magog. Gog y Magog para ellos es todos los incrédulos, el mundo en general, los incrédulos, que se levantarán, ganarán una guerra, matarán, Jesús muere. Y después Dios mismo, la tierra será levantada hasta que vea como un espejo. Dios ordenará a la tierra, trae fruto y restaura tu bendición después de la posguerra que hay. La tierra será lavada hasta que se vea como un espejo. Este término ellos ven aquí un diluvio, pero no un diluvio como el de Moisés, como el de la época de Noé, perdón, de castigo, sino un diluvio de bendición. Pero es un diluvio en donde se va a lavar la tierra por completo y va a quedar limpia. Ellos hablan de ese diluvio. La tierra será lavada hasta que se vea como un espejo. Y Dios le ordenará a la tierra, trae tu fruto y restaura la bendición. Bueno, mis amados hermanos, aquí hay material como para que ustedes puedan controversiar con un islámico. Para que nosotros podamos compartir el evangelio con un islámico. Obviamente nosotros entendemos que la labor de la palabra de Dios es absolutamente espiritual. Que tenemos que predicarla y enseñarla como está escrita, pero cuando mis ovejas oyen mi voz, me siguen, dijo el Señor. Entonces tenemos que predicar el evangelio, obviamente, y Dios hará la labor. Porque yo no voy a convertir a un musulmán, lo va a convertir el Señor. Pero yo tengo que saber cómo entrar a un musulmán, yo tengo que saber cómo entrar a un católico, yo tengo que saber, Dios me prepara, ¿cierto? Dios te prepara a ti para saber cómo llegar a cada una de las personas. ¿Están más o menos claros hasta ahí? Esos términos son como, yo veo ojos. No caras, es curioso, ¿no? Es un tema curioso porque cuando nos tocan al Señor Jesucristo, pero lo tocan de una manera distinta como está en la Biblia, no hablan de que tiene que huir y que tiene que morir. Bueno, no quiero tocar más aspectos de la escatología. Termina con el triunfo de Dios mismo, porque Jesús tiene que morir. El Hijo de María se canta. Al final Jesús clama antes de morir y Dios es el que hace la obra. Hay un texto que dice, porque aquel en cuyas manos está mi vida, el Hijo de María, ciertamente invocará el nombre de Dios por el Ahí o la Unra o ambos, y en el valle de Rawá, cerca de Medina. Entonces él clama a Dios y Dios al final da la victoria. Son interesantes estos aspectos de la escatología, del Islam. Obviamente que Mahoma, leyendo estas cosas, conociendo las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para que hacen caso de espíritus engañadores. Pero yo sí les digo una cosa aquí, amados hermanos, como un punto de vista muy personal. Lo que ocurrió en ese hombre, para que generara lo que hoy generó, lo que hoy existe, es algo espiritual. Y es algo verdaderamente fuerte. Es que cuando se habla, nosotros entendemos que nosotros no tenemos el poder nosotros mismos por sí solos.
Es el poder del Espíritu Santo que actúa en los seres humanos. Es el poder de Dios mismo. De manera que el poder de las figuras celestiales, espirituales, tales como Satanás, es un poder muy grande. Comparado con lo que los humanos pueden hacer, nosotros no nos podemos enfrentar al diablo solos. ¿Por qué digo esto? Porque es que lo que sucedió en este hombre, para generar lo que ha generado, lo que es hoy el Islam, es una de las religiones que más ha crecido en el mundo. Ahora miramos unas cifras, tuvo que ser espiritual y muy fuerte. Un engaño de Satanás tremendo para generar todas unas escrituras con tantos capítulos y versículos. Eso no es de una escuela, eso no es de una institución educativa. Eso es espiritual netamente. Y es lo más demoníaco que yo jamás había escuchado. La yihad, nos vamos a familiarizar con ese término, la yihad. Los musulmanes se cuestionan entre ellos mismos porque la yihad no la ven como guerra santa. Los sunitas, por ejemplo, ven la yihad, dicen que hay una yihad del corazón, una yihad de la lengua y una yihad de la mano y una yihad de la espada. Oigan esto, la época de Mahoma estuvo circundada por muchas guerras. El Corán prohíbe expresamente la agresión, pero admite la defensa contra el Islam. Y en la defensa, esto es bien curioso, porque es que este aspecto de la violencia es uno de los temas por donde usted más los puede controversiar y los pone a patinar. Porque es que el Corán tiene textos claros en donde invita a acabar y matar a los que se oponen. Y sin embargo ellos se abanderan de que el Corán es un mensaje de paz y hermandad en el mundo entero. Esto no se entiende. Veamos algunos capítulos. Ellos no aceptan la concepción nuestra como los historiadores y todo el mundo analiza el término yihad, que le decimos guerra santa. Ellos lo ven como una defensa del Corán. Defensa. Y de hecho en algunas partes del Corán, de algunos hadices de estos de la Sunna, dice que nunca comiencen la batalla, que siempre esperen que la agresión la empiece el otro, para que eso tiene que verse como una defensa. Miremos algo, el Corán prohíbe expresamente la agresión. Para un musulmán, la yihad es un concepto de esfuerzo y lucha por defender. Ese es el concepto de la yihad, mientras que nosotros lo vemos como guerra santa, imposición a la brava. No ataquéis hasta que os ataquen, porque así tendréis una justificación sobre ellos, que es la de no haber comenzado la agresión, dice. El musulmán combate por Alá, por la justicia y la verdad, no por el deseo del botín. Eso sí es claro en ellos. Pero ¿será que piensan lo mismo los sunitas y los jeques petroleros a la vez que invaden un país? Yo no creo. Estamos hablando ya de los términos de violencia. Dígame, ¿cierto? Claro, acá los occidentales van detrás del botín. Eso sí. Amén. Estados Unidos. Tú. Pero es que si nos quedamos en el Antiguo Testamento, Dios ordenaba acabar con los pueblos, avanzar los pueblos, matar a todo el mundo. Yo pienso que el problema principal es que ellos se quedaron en la ley, Amén. en el Antiguo Testamento, y era arrasa con todo lo que esté en contra del Sí. Señor, no dejen nada vivo. Sí, sí, correcto. Y los animales, El concepto de pecado contra Dios, que él no lo aceptaba, ¿no? Pastor. De verdad quiero diferir un poco con Arturo, porque la orden de Dios en el Antiguo Testamento no era acabar con todos los pueblos. Incluso en el capítulo 3 del libro de Éxodo, el Señor habla de 7 naciones particulares que habían entre los cananitas, los demás deberían ser expulsados, pero 7 naciones particulares sobre las cuales iba a acabar con todos, incluidos los niños de fe. Eso era un trato particular con esos. Por el pecado, ¿no? Por el pecado. Por el pecado de esa nación. De esa Entonces nación. había una cosa. La diferencia ahorita con el Islam, la vamos a ver ahorita, ¿no? Es todo lo que se oponga al Islam, al crecimiento del Islam. La yihad, transcrita, es un concepto del Islam que representa una obligación religiosa de los musulmanes, traducida como esfuerzo. Aparece 41 veces en el Corán y es una expresión idiomática que da la idea de esfuerzo en el camino de Dios.
A los que están comprometidos con la yihad se les conoce como mujahidines. Algunos académicos, la mayoría de académicos suníes, incluso suníes, solo reconocen como obligación los 5 pilares del Islam objetivo, siendo ante todo la oración a Alá como Dios único y paz entre los humanos. ¿Okay? Pero mire esto, miren estos textos. Según la Enciclopedia del Islam, yihad se refiere al decreto religioso de guerra por parte del Corán para extender la ley de Dios. Estudiosos como el estudioso Bernard Lewis, orientalista británico, conoce muchísimo del Islam, dice que según los hadices es inevitable ver que el yihad tiene un significado netamente militar en la mayoría de los casos, aunque ellos digan que no, la yihad es absolutamente militar. Una interpretación del concepto de yihad por la BBC, ellos describen los 3 tipos de esfuerzo: el forcejeo interno de un creyente para subsistir el resto de su vida en la fe musulmana, el forcejeo para construir una buena sociedad humana, y la guerra santa, la lucha por defender al Islam, como la fuerza si es necesario. Son muchos los comentarios y estudios que hay de diferentes conocedores del Islam, de manera que es imposible que un musulmán pretenda quitar dentro de sus conceptos y de su entendimiento, del entendimiento del Islam y de los musulmanes, que la yihad es una guerra. Ellos pretendan decir que es una defensa. Ella tiene su origen, y fíjese usted este dato curioso. ¿Quién tiene por ahí Levítico 26, versos 6 y 7? Para ya casi terminar. Levítico 26, versos 6 y 7, porque es que dicen que tiene su origen precisamente en el Levítico. Y yo haré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Versículo 7. ¿Y el 7? Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán espadas delante de vosotros. Ellos se agarraron de ese texto para darle origen a la yihad. Eso es lo que me dice acá un estudio de la sunita. Entonces los sunitas, yo les decía que tienen la yihad del corazón, que está relacionada con el combate contra el diablo, la yihad de la lengua, que está relacionada contra pronunciar la verdad, la yihad de la mano hace referencia a escoger lo que es correcto, tocar lo que es correcto, que son guerras internas en el corazón de cada creyente, pero la yihad de la espada, que hace referencia a la lucha armada en el camino de Dios o guerra santa. Bueno, mis amados hermanos, yo quisiera poder tocar mucho más a profundidad estos términos, pero no hay tiempo. Observen un dato importante. Dígame, cielo. Yo creo que por lo que tú argumentas acerca de la escatología y por lo que has comentado acerca del islamismo, o sea, uno puede darse cuenta que hay contradicciones en el mismo Corán, ¿ya? Lo cual muestra que obviamente es un libro totalmente falible, contrario a la Biblia, que es totalmente infalible, donde muestra que la Biblia es totalmente, que no se contradice en nada. Y es contradictorio también con la misma religión islámica, que por ejemplo los hombres mueren por el Dios de Alá, porque vemos obviamente cómo esta gente se suicida y acaba con mucha gente, pero acá el único Dios verdadero murió por los pecadores, algo totalmente contrario obviamente a la condición caída que tiene el hombre en este momento. Entonces yo pienso que eso es un punto obviamente a destacar, de que estamos en el camino y que Dios nos ayude a poder obviamente... Ese tema de la infalibilidad es muy cierto, claro. Ellos consideran infalibles a seres humanos, como el católico considera infalible al Papa. Y de hecho los hadices son casi como las burlas papales, comparándolas, porque son argumentos más a la sunita
Es el libro segundo para después del Corán. Mire, le voy a leer un par de textos para terminar lo de la yihad. Ya un segundo, cierro. Mire lo que dice el Corán, capítulo 8, verso 38. Di a los infieles, le dice Dios a Mahoma, di a los infieles que si cesan de enfrentarse, se les perdonará el pasado, pero si reinciden, combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda todo el culto. En el capítulo 9 dice, combatid contra quienes habiendo recibido la escritura, o sea, los judíos y los cristianos los encierran ahí, no creen en Alá, ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera. Luchad hasta que humillados paguen el tributo. Ahí se va creciendo un poquito la presión. Y mire lo que dice el Corán en el mismo capítulo 9, verso 5. Matad, mira lo que dice, matad a los que se asocian con deidades diferentes a Alá. Estos son los politeístas. Donde quiera que los encontréis, capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes. Empezando con el término matarlos. Pero fíjese cómo termina el mismo texto. Si se arrepienten y rezan la oración y dan limosna, déjenles en paz, porque Jehová es misericordioso. Contesta eso su pregunta, sierva, el por qué la violencia de ellos. Si el mismo Corán los induce a que todo el mundo tiene que ser convertido, así sea a la fuerza. Ahora, ¿hay problemas internos? Sí, claro. Oiga, ¿y cómo entonces es que teniendo en cuenta esto ha crecido tanto? Mire el datico que les tengo, mis amados hermanos, 1970, inicios de 1970. Inicios de 1970, 500 millones de la población mundial más o menos eran musulmanes. Inicios de 1970. Una humanidad que tiene aproximadamente en la Tierra de 8.000 a 9.000 millones de habitantes, ¿verdad? 500 millones en 1970. Hoy esa cifra alcanza 1.500 millones de personas en el Islam. Casi que una de cada 4 personas en el mundo es islámica. Bueno, y entonces, ¿por qué crece? Precisamente hay una profecía en ellos, en el libro, que toca el 11 de septiembre y dice que después de ese día, algunos lo asocian y dicen que realmente fue lo del 11 de septiembre en Estados Unidos, dicen que después de ese día la historia de la humanidad cambiará, y efectivamente de los últimos tiempos ha crecido. Bueno, pero ¿por qué ha crecido si hemos asociado siempre el Islam con la violencia? No. Claro, la violencia es lo que más se ve. Y los fundamentalistas y radicales islámicos como el grupo Al-Qaeda y estos grupos al que pertenecía el líder que ya, Osama Bin Laden, pero resulta que al mismo tiempo los musulmanes van creando mezquitas por todas partes del mundo y van enseñando un mensaje de paz y hermandad en todo el mundo, y que ellos, por ejemplo, este señor argentino al que leía, él decía que para él, este señor no era considerado un islámico, representante del Corán y de Mahoma, o musulmán, islámico o musulmán, islámico de religión, pues musulmán, practicante de la religión islámica. No era considerado dentro de ellos. Él mismo lo dice, y es un Osama Bin Laden, y es un líder religioso. De manera que es curioso, el mensaje de ellos es de paz y hermandad. Fíjese que no se parece al verdadero evangelio. ¿Cuál es el mensaje nuestro? De arrepentimiento, de reconocer lo que nosotros somos, de arrepentimiento y gratitud por la obra salvadora de Cristo en la cruz. Pero ellos te dan un mensaje de paz y hermandad. Entonces, al mismo tiempo que van ocurriendo esa cosa por los grupos radicales, ellos van extendiendo, no, nosotros no somos esto, mira, esa curiosidad, me dice acá un estudio, esa curiosidad de los jóvenes, oye, ven acá, vamos a ver qué es lo que piensan. Después de estar estudiando el Corán y se involucran, quedan fascinados por la historia. Porque eso sí es fascinante, no vaya a creer, entre comillas fascinante. ¿Iban a decir algo? Yo que leí el Corán, wow. Los primeros capítulos hablan precisamente sobre el amor a Alá y el amor al prójimo. Igual, incluso el Corán
se muestra como el misericordioso y amoroso Corán de Alá. Ese es el título que tiene el Corán. O sea, los dos primeros capítulos hacen que cualquiera se enamore de seguir esa doctrina porque son iguales a las doctrinas bíblicas dentro de paréntesis, porque nos muestran un amor, como dijo el Bueno, Señor. exactamente. Y lo comparan con lo que dijo Jesús, de que amáramos al prójimo. El segundo mandamiento, primero amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amar como a vosotros Muestran mismos. todo. Entonces, el varón iba a decir algo, perdón. Ahí, como es que es fundamental de la escatología islámica, es una escatología sin esperanza, Amén. una escatología totalmente pesimista, a diferencia de la escatología bíblica, en la cual nosotros los cristianos tenemos una esperanza, como es la esperanza de la resurrección. En la escatología islámica no encontramos nada. Bueno, al final de la escatología islámica, ven, ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Al final de la escatología islámica, yo no la pude tocar toda porque es muy largo, ven un gobierno de paz, en donde en una brisa todos serán llevados, los creyentes, al final esa es la esperanza que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor, no sin antes decirles que precisamente por esa curiosidad que sienten todos los jóvenes de cómo un país, como un sistema religioso que al mismo tiempo muestra tanta violencia, pero al mismo tiempo habla de paz y de hermandad. Y segundo, que al mismo tiempo como va creciendo genera mucha curiosidad. Esa curiosidad es la que ha llevado a muchos adeptos en el occidente. Nos toca obligatoriamente leer la Biblia. ¿Cómo lo combatimos? Con el Evangelio. Con el Evangelio, pero sí hay un consejo. Por favor, investiguen en internet, si quieren, con textos, con escritores serios, las contradicciones del Corán, como tú lo decías. Hay una serie de contradicciones del Corán tremendas, como por ejemplo decir que Jesucristo fue hecho de sangre coagulada y en otros textos dice que fue hecho de barro. Entonces hay unas cosas serias, unas cosas como las que le decía al principio de que Dios es absolutamente impersonal, Él no tiene ninguna relación con los seres humanos y que nadie lo puede conocer, pero que al mismo tiempo los profetas lo conocen. Creo que terminamos, le agradezco que sea la última intervención muy cortita, vamos a dar una oración para Es finalizar. que los musulmanes hablan de una defensa de la fe de ellos. Si nosotros hacemos un análisis, históricamente han habido ataques del Islam, pero últimamente, ¿cómo se dispararon últimamente los ataques? A partir de cuando aquellos franceses periodistas que tenían tendencia homosexual, ellos atacaron el Islam. Se burlan de su fe religiosa, claro, con unos ellos supuestas caricaturas. Homosexualidad en Mahoma. Entonces ellos ahí justifican los ataques, ellos dicen que ellos están defendiéndose y a partir de ahí... Pero ese es un argumento, ¿no? Ese es más que ese es como más un agarrarse de algo. Pero yo pienso de que, o sea, no hay que atacarlos, sino, o sea, hay que evangelizarlos y hay que hablar con ellos, hay que hacer un diálogo. Pero atacarlos tampoco, así de esa manera se puede hacer porque entonces ellos... Pero eso lo hace el mundo impío, eso lo hace el mundo impío, esos periodistas impíos, eso no lo hacemos nosotros los cristianos. Exacto. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Los invito a que sigan investigando, el tema es muy extenso y hay un reto grandísimo para la evangelización a este tipo de personas.